El sol aún no había roto completamente el horizonte cuando el olor acre de ovejas mezclado con el aroma de rocío sobre el pasto seco invadió el aire. La luz dorada del amanecer pintaba de ámbar las colinas áridas de Belén, pequeña aldea situada a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén, en la región montañosa de Judá. El viento susurraba entre los olivares ancestrales, llevando consigo el sonido distante de balidos inquietos. Había algo de épico en aquel paisaje aparentemente común. Las rocas calizas brillaban como fragmentos de huesos antiguos bajo la luz naciente. Arbustos de acacias salpicaban el terreno accidentado, mientras en el valle, higueras retorcidas ofrecían sombras escasas. El cielo, aún teñido de violeta y rosa, prometía otro día abrasador en el altiplano judeo, temperaturas que fácilmente sobrepasarían los 35 grados Celsius al mediodía. En las laderas pedregosas, una figura solitaria se movía entre las ovejas. No más de 16 años, cabellos castaños desordenados por el viento nocturno, piel bronceada por el sol implacable de Oriente Medio. En los pies, sandalias gastadas de cuero. En las manos callosas, un cayado de madera de roble, pulido por el uso constante, y una honda de cuero trenzado. En la cintura, un odre de agua y una pequeña bolsa con piedras lisas del arroyo. Este era David ben Jesé, el menor. El olvidado. El pastor. Durante siglos, la iconografía religiosa y popular pintó a David joven como un niño delicado, casi angelical, un niño indefenso cuya victoria sobre Goliat fue puramente milagrosa, desprovista de cualquier mérito físico o estratégico. Mosaicos bizantinos, pinturas renacentistas e ilustraciones modernas frecuentemente lo retratan como un adolescente endeble, de facciones suaves, sosteniendo una pequeña arpa, más poeta que guerrero. Esta imagen no podría estar más lejos de la realidad. El David histórico, aquel que pastoreaba rebaños en las colinas hostiles de Judea alrededor de 1040 a.C., era un joven forjado por la dureza del desierto. Estudios antropológicos sobre pastores nómadas y seminómadas del Levante antiguo revelan que esos jóvenes desarrollaban cuerpos extremadamente atléticos, músculos densos en las piernas por caminar diariamente entre 15 a 25 kilómetros en terrenos empinados, hombros y brazos fortalecidos por el manejo constante de cayados, hondas y, cuando era necesario, lanzas. Descubrimientos arqueológicos en sitios de la Edad del Hierro y 1200 a 1000 AC, en Judá muestran que la vida pastoral no era bucólica ni segura. Era una existencia marcada por la vigilancia constante, confrontaciones con depredadores y no raramente, con ladrones de ganado. El propio texto bíblico menciona a David matando leones y osos con sus propias manos, y la paleozoología confirma que tanto leones asiáticos, Panthera leo pérsica, como osos sirios, Ursus arctos syriacus, habitaban la región en aquel periodo. David no era frágil, era letal. Para comprender el cotidiano de David, es esencial sumergirse en el contexto de la Palestina del siglo XI a.C. Este era un periodo de transición tumultuosa. El colapso de las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce tardío, incluyendo el imperio hitita y las ciudades-estado cananeas, había dejado un vacío de poder en la región. Israel emergía como una confederación tribal frágil en las montañas centrales de Palestina. Sin rey centralizado, aún operaban bajo el sistema de jueces, sin ejército permanente, sin fortificaciones significativas. Belén, la aldea de David, era poco más que una agrupación de casas de piedra y barro, con tal vez 200 a 300 habitantes, viviendo principalmente de agricultura de subsistencia y pastoreo. La familia de Jesé, padre de David, pertenecía a la tribu de Judá y poseía un estatus moderado, suficiente para mantener rebaños considerables, pero lejos de ser parte de la élite. David era el octavo hijo, el menor, en una sociedad patriarcal y primogeniturista,
eso lo colocaba virtualmente en la base de la jerarquía familiar. Arqueólogos como Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman han documentado extensamente este periodo. Excavaciones en Tel Beit Mirsim, Tel Halif y otros sitios contemporáneos revelan una sociedad todavía largamente basada en clanes, con economía agropastoril, uso de herramientas de bronce. El hierro estaba empezando a aparecer, pero era raro y caro, cerámica utilitaria simple y arquitectura doméstica básica. La vida era dura. La mortalidad infantil rondaba el 50%. Enfermedades, sequías periódicas, incursiones de filisteos y otras tribus eran amenazas constantes. En este escenario, pastores jóvenes como David no eran meros cuidadores de animales, eran centinelas, cazadores, guerreros en formación. David se despertaba antes del amanecer, como exigía la profesión. Las ovejas, unas 40 a 60 cabezas bajo sus cuidados, estimación basada en el tamaño típico de rebaños familiares de la época, necesitaban ser llevadas a los pastos antes del calor intenso. La primera tarea era el recuento. Cada animal tenía un nombre, una peculiaridad física que David reconocía instantáneamente. ¿Faltaba alguno? ¿Señales de depredadores durante la noche? El suelo alrededor del corral improvisado, generalmente un cercado de piedras sueltas, era escudriñado en busca de huellas, lobos, hienas, ocasionalmente el rastro inconfundible de un leopardo. Tras la verificación, retiraba las piedras de la entrada y guiaba al rebaño hacia afuera, usando silbidos específicos y comandos vocales, técnicas de manejo que permanecieron prácticamente inalteradas entre pastores de Oriente Medio hasta el siglo XX. El camino hasta los pastos era calculado estratégicamente. Agua primero, esencial en la Judea semiárida. Manantiales y cisternas antiguas eran hitos territoriales disputados. David conocía cada pozo, cada arroyo estacional. Estudios hidrológicos modernos muestran que la disponibilidad hídrica en la región oscilaba dramáticamente entre estaciones, haciendo del conocimiento topográfico una cuestión de supervivencia. Mientras las ovejas pastaban, David no descansaba. Sus ojos barrían constantemente el perímetro. Las manos se ocupaban, reparando sandalias, afilando la hoja de bronce que llevaba, trenzando cuerdas de fibra de lino o pelo de cabra. Y, en los momentos más tranquilos, sus manos tocaban el quine, la lira de madera de ciprés con cuerdas de tripa animal. La música no era entretenimiento vacío. Era memoria oral, teología narrativa, procesamiento emocional. Etnomusicólogos que han estudiado a pastores beduinos identificaron patrones melódicos pentatónicos y modos musicales que probablemente se remontan a la antigüedad. David no solo tocaba, él componía, improvisaba, creaba salmos que funcionaban como oración, crónica y terapia. El sol del mediodía en el altiplano judeo es implacable. Las temperaturas sobrepasaban fácilmente los 38 grados Celsius. David buscaba entonces las sombras escasas, bajo afloramientos rocosos, a la sombra de higueras o terebintos. Las ovejas se agrupaban cerca, respirando pesadamente. Este era paradójicamente el momento de mayor tensión. Depredadores, también buscando alivio del calor, frecuentemente se acercaban. El texto bíblico registra que David enfrentó leones y osos. Aunque pueda sonar legendario, evidencias paleozoológicas confirman la presencia de pantera leo pérsica en las colinas judeas hasta el periodo medieval, y osos sirios hasta el siglo XX. ¿Cómo un joven pastor enfrentaría a un león con tecnología de la edad del hierro primitiva? La honda era la respuesta. Lejos de ser un juguete infantil, la honda de pastor, ela, en hebreo, era un arma militar seria. Experimentos modernos de arqueología experimental han demostrado que un tirador habilidoso puede lanzar proyectiles de piedra de 50 a 100 gramos a velocidades superiores a 160 km/h,
con alcance efectivo de 200 metros. David practicaba diariamente blancos, rocas específicas, ramas, cualquier cosa que ayudara a afinar la precisión letal necesaria. Estudios biomecánicos muestran que honderos experimentados desarrollan asimetrías musculares pronunciadas en el hombro y brazo dominantes, marcadores que los arqueólogos encuentran en esqueletos de guerreros antiguos. La tarde era también tiempo de manejo veterinario básico. Inspeccionar pezuñas en busca de piedras o infecciones. Aplicar ungüentos, aceites mezclados con hierbas como mirra e hisopo, en heridas. Separar animales enfermos. Este conocimiento empírico de salud animal era transmitido oralmente a través de generaciones y representa una sofisticación científica subestimada. Con la luz declinando, David conducía el rebaño de regreso. El recuento nocturno era aún más cuidadoso que el matutino. El corral era reforzado. En noches de mayor riesgo, David no dormía dentro de casa, permanecía en el corral, literalmente convirtiéndose en la puerta de las ovejas, una práctica documentada entre pastores de Oriente Medio hasta tiempos recientes. Por la noche, a la luz de una pequeña hoguera de ramas secas de acacia, la deforestación ya era un problema en la antigüedad. Haciendo la leña preciosa, David comía su comida simple, pan de cebada, aceitunas en conserva, queso de cabra, ocasionalmente higos secos. Solo en festivales familiares habría carne. Análisis isotópicos de huesos humanos de la Edad del Hierro en Judá revelan una dieta basada en cereales, trigo y cebada, leguminosas, lentejas, garbanzos, frutas, higos, uvas, granadas y lácteos. La carne era un lujo esporádico. David probablemente consumía entre 1.800 a 2.200 calorías diarias, suficiente para el trabajo pesado, pero lejos de la abundancia. Era en las horas nocturnas, bajo el manto estrellado del desierto, libre de la contaminación lumínica que hoy oscurece el cosmos, que David miraba hacia arriba. Los pastores desarrollaban conocimiento astronómico práctico, necesario para la navegación nocturna y la marcación de estaciones. La religiosidad de David no era abstracta, era una respuesta sensorial al misterio palpable de existir bajo aquella inmensidad. La vida de David como pastor no es solo narrativa bíblica, está corroborada por múltiples líneas de evidencia. Excavaciones en Khirbete y Jaffa, identificada por algunos como la bíblica Saharaim, revelaron una ciudad fortificada judea del período de David, con arquitectura consistente con la organización tribal emergente. Ondas de piedra y proyectiles calibrados fueron encontrados en decenas de sitios de la Edad del Hierro, confirmando su uso militar y pastoral extensivo. Análisis de polen y paleoclima indican que la región era ligeramente más húmeda que hoy, pero aún caracterizada por sequías estacionales severas. Antropólogos como Clinton Bailey, que vivió décadas con beduinos del Negev, documentaron prácticas pastorales que permanecieron inalteradas por milenios, rutas estacionales de pastoreo, técnicas de manejo de rebaño, uso de ondas, músicas pastorales. Joseph Patrich estudió sistemas de cisternas antiguas en Judá, demostrando la sofisticación hidrológica necesaria para la supervivencia en el altiplano. Inscripciones fenicias y ugaríticas contemporáneas mencionan a pastores como clase social distinta, frecuentemente asociados a capacidad militar. Documentos administrativos egipcios del periodo se refieren a Sasu, pastores nómadas de las colinas de Palestina, como grupos frecuentemente hostiles y militarizados. Las herramientas de David eran simples, pero eficientes. El cayado, maquel no solo apoyo para caminar, sino arma defensiva, herramienta para guiar ovejas y, con el gancho en la punta, instrumento para rescatar animales de grietas. La honda, ela, tecnología militar sofisticada disfrazada de herramienta pastoral. Requería años de práctica para su dominio. Cuchillo de bronce, herramienta multifuncional, cortar cuerdas,
sacrificar animales, defensa personal, preparar alimentos. Odre de agua, hecho de piel de cabra curtida, impermeabilizado con resina de terebinto. Tecnología crucial para la supervivencia en el semiárido. David vivía en una estructura patriarcal extendida. La casa de Jesé incluía probablemente 3 generaciones: abuelos, padres, hijos, esposas, siervos. Total estimado: 30 a 50 personas compartiendo un complejo habitacional de casas de pilares, arquitectura típica de la Edad del Hierro, con 4 pilares sosteniendo un techo de madera y barro. El estatus como el menor significaba herencia mínima y responsabilidad máxima por las tareas menos prestigiosas, como pastorear ovejas lejos de la aldea. Paradójicamente, esto le daba una autonomía inusual. Mientras sus hermanos mayores permanecían bajo vigilancia paterna directa, David desarrollaba independencia, capacidad de decisión y habilidades de supervivencia. La fe de David no era institucional. Israel aún no tenía templo, sacerdocio establecido o liturgia estandarizada. Era una religiosidad experiencial, forjada en la confrontación directa con los elementos. Cuando David más tarde escribe «Los cielos proclaman la gloria de Dios», Salmo 19, no es teología abstracta, es memoria sensorial de noches bajo el cosmos ilimitado del desierto. Ofrendas de primogénitos del rebaño, corderos sin defecto. Observancia del Sabbat, incluso los pastores descansaban, en turnos. Circuncisión como marcador identitario tribal. Recitación de narrativas ancestrales, Abraham, Jacob, José. La música de David no era una excepción, sino parte de una tradición pastoral milenaria. Los pastores tenían tiempo, horas de vigilancia donde las manos podían estar ocupadas sin que los ojos dejaran de vigilar. Instrumentos portátiles como la lira, quine, eran ideales. Representaciones de liras en sellos cilíndricos de la Edad del Hierro. Fragmentos de instrumentos musicales en excavaciones. Análisis lingüísticos de términos musicales en hebreo antiguo, revelando un vocabulario técnico sofisticado. La dieta pastoral era monótona, pero nutricionalmente adecuada. Mañana, pan de cebada empapado en aceite de oliva, aceitunas. Mediodía, queso de cabra, frutas secas, agua. Noche, gachas de lentejas o garbanzos, más pan, ocasionalmente cuajada. Análisis isotópicos de colágeno óseo en esqueletos judeos del periodo confirman una dieta con aproximadamente 70% de carbohidratos, cereales, 20% de proteínas, lácteos y legumbres, y 10% de grasas, aceite de oliva, nueces. Las deficiencias nutricionales eran comunes. Estudios paleopatológicos muestran evidencias de anemia, deficiencia de vitamina D y problemas dentales relacionados con la dieta abrasiva. Granos molidos en piedra contenían partículas minerales. Cuando el profeta Samuel finalmente llegó a la casa de Jesé buscando al futuro rey, pasó por todos los hijos impresionantes, altos, fuertes, presentables, hasta preguntar: ¿no tienes más hijos? La respuesta fue casi avergonzada: queda todavía el más joven, que está apacentando las ovejas. Aquel joven olvidado en las colinas era, en realidad, el más preparado. Años de soledad habían forjado no debilidad, sino una resiliencia inusual. La confrontación diaria con depredadores había cultivado un coraje visceral. La necesidad de tomar decisiones independientes había desarrollado liderazgo. La práctica incesante con la onda había creado una precisión letal. La contemplación nocturna del cosmos había generado profundidad espiritual. Cuando David declaró a Saúl que había matado al león y al oso, no estaba presumiendo, estaba presentando su currículum. Cuando enfrentó a Goliat sin armadura, no fue ingenuidad, fue la aplicación de décadas de experiencia pastoral. Un guerrero pesadamente blindado es un objetivo perfecto para un hondero de élite.
La genialidad de la historia de David está en revelar lo que nuestra cultura contemporánea frecuentemente olvida: la preparación genuina raramente es glamurosa. Nuestras sociedades modernas valoran las credenciales formales, títulos, pedigrís. Pero David nos recuerda que la excelencia verdadera frecuentemente se forja lejos de los reflectores, en los lugares que nadie ve, en las tareas que nadie valora, a través de disciplinas que nadie aplaude. La Universidad de David fueron las colinas áridas de Judá. Su diploma fue sobrevivir. Su tesis doctoral fue escrita en música bajo estrellas antiguas. Su entrenamiento militar ocurrió enfrentando depredadores con tecnología primitiva. Y todo ese currículum no oficial lo preparó para liderar una nación. Existen ecos profundos entre aquel pastor de hace 3.000 años y los desafíos humanos atemporales. ¿Cómo desarrollar el carácter cuando nadie está mirando? ¿Cómo transformar la adversidad en fortaleza? ¿Cómo cultivar el coraje, no a través de la bravata, sino a través de la confrontación repetida con el miedo? Arqueología, antropología y estudios bíblicos convergen para revelar que David no fue excepcional por ser diferente de su contexto, sino por incorporar perfectamente las virtudes que su contexto exigía. Los pastores de la Edad del Hierro necesitaban ser vigilantes, valientes, independientes, resilientes, creativos. David simplemente fue extraordinariamente bueno en ser lo que su profesión requería. Y tal vez ahí resida la lección más poderosa: la excelencia no necesita escenarios grandiosos. Puede ser cultivada en colinas olvidadas, cuidando de ovejas anónimas, lanzando piedras a objetivos que nadie ve, cantando canciones que nadie escucha, hasta el momento en que la historia llama, y descubres que te has estado preparando toda la vida. El niño pastor se convirtió en rey no porque dejó de ser pastor, sino porque nunca dejó de aplicar lo que el pastoreo enseñó: vigilancia constante, protección de los vulnerables, coraje ante lo imposible y fe de que, incluso en la más oscura noche del desierto, siempre hay una estrella para guiar el camino a casa. Las colinas de Belén, hoy como hace 3 milenios, aún se yerguen bajo el mismo sol implacable, cubiertas por la misma vegetación escasa, salpicadas por las mismas rocas antiguas. Y si caminas allí al amanecer, con un poco de imaginación histórica, aún puedes casi oír el eco de una onda cortando el aire, el balido distante de ovejas y las cuerdas de una lira antigua tejiendo melodías que se convirtieron en salmos, la banda sonora de Pastor que la humanidad jamás olvidó. David nos enseña que la grandeza auténtica no es cuestión de oportunidad, sino de preparación transformada en presteza. Y que los lugares más improbables, las tareas más humildes, los puestos más olvidados, frecuentemente son las mejores escuelas para reyes. Si llegaste hasta aquí, no eres solo un espectador más, eres alguien que, al igual que David, valora el conocimiento profundo, la historia verdadera detrás de las leyendas. Y tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu colina de Belén? ¿Cuál es aquel lugar en tu vida donde nadie está viendo, pero donde estás siendo preparado para algo más grande? Escribe aquí en los comentarios: quiero saber tu historia. Si esta inmersión en la vida real de los personajes bíblicos te conmovió, deja ese like, ayuda a más personas a descubrir que la historia puede ser tan épica como cualquier ficción. Suscríbete al canal y activa la campanita porque en los próximos videos tendremos más historias. Comparte este video con aquella persona que necesita entender que la preparación verdadera ocurre lejos de los reflectores. Mándalo por WhatsApp a la familia, públicalo en tu story, vamos a esparcir conocimiento que transforma. Y recuerda, si un pastor olvidado en las colinas polvorientas de Judá pudo convertirse en el rey más legendario de Israel, imagina lo que se está preparando en ti en aquellos momentos que nadie ve, en aquellas disciplinas que nadie aplaude. Tu historia aún se está escribiendo. Nos vemos en el próximo video.